vamos un poco lejos porque la situación en Cuba es preocupante. De algún modo el país ha dejado de estar en los radares, ya no es noticia, pero allí el nivel de pobreza sigue siendo extremo. Y atención porque la ONU advierte del control y la represión religiosa institucional que el gobierno está llevando a cabo. Eso dice la ONU gracias al informe de Prisoners Defenders. Vamos a hablar con Javier Larrondo de esta organización que nos va a explicar muy bien los datos, las conclusiones. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Encantado. Oye, ¿es verdad esto, no? Que la ONU ha tomado un estudio vuestro, una investigación vuestra para advertir, denunciar esto que está ocurriendo allí en Cuba. Sí, en particular dos informes, dos investigaciones. Una referida a 11 víctimas, había 12, pero 11 víctimas que han sido adoptadas y las ha defendido en su carta acusatoria reciente, ahora de enero, contra Cuba, en la que 4 relatorías de Naciones Unidas, nada menos, más un grupo de trabajo, todos se han unido para condenar la tremenda represión religiosa. Pero también otro informe también se basa sobre todo en la parte inicial de la carta, cuando define la estructura por la que ellos reprimen la libertad religiosa, en un informe también de 2022 que hicimos nosotros, en el que el informe demostraba, tanto por el estudio jurídico como las declaraciones de 56 líderes religiosos de 4 religiones, que Cuba reprime y controla de forma totalmente absolutista las prácticas religiosas, creando agrupaciones ficticias en manos del Partido Comunista por medio de la Oficina de Asuntos Religiosos, que forma parte de la cúpula del Partido Comunista, ¿no? O sea que muy interesante el paso que ha dado la ONU, ¿no? Javier, eso se sabía, ¿eh? O sea, lo que nos estás diciendo es que allí en Cuba se están creando grupos, organizaciones que intentan suplir o sustituir las demás religiones, por ejemplo la Iglesia Católica, y así ellos controlarlas. Correcto. Desde el año 59, en todos los ámbitos, el gobierno cubano hace como el gobierno soviético, crea asociaciones civiles controladas por el Partido Comunista y además absolutistas, es decir, solo puede haber esa, la Asociación de Mujeres Cubanas, por ejemplo la Federación de Mujeres Cubanas, o la Asociación Cultural Yoruba, la Liga Islámica de Cuba, el Consejo de Iglesias o Pastores por la Paz. Todas esas son organizaciones creadas por el Partido Comunista, que solo puede haber una, además, por ley en Cuba sobre cada temática y, claro, controladas por el gobierno. ¿Y qué sirven? Pues para engañar al mundo, de decirle que se respeta lo afrocubano, que se respeta el Islam, que se respeta la religión católica y cristiana, la protestante, y todo eso no solo es falso, sino que es la distopía completamente opuesta a esa narrativa, ¿no? Esto lo van haciendo poco a poco, vosotros lo habéis denunciado, lo denuncia la ONU gracias a vuestros informes, pero es verdad que no se habla, es decir, no se sabe, no se tiene el foco puesto en ellos. Por ejemplo, en Nicaragua estamos hablando prácticamente todas las semanas de lo que está pasando. Sin embargo, allí vemos que está creciendo o aumentando esta represión o esta persecución. Sí, bueno, vamos a ver. Nicaragua no tiene la metodología de Cuba, ¿eh? Estamos hablando de un país que durante decenas de años fue soviético, entonces cogió todos los procedimientos soviéticos y además ha tenido que evolucionar todavía más cuando los soviéticos dejaron de existir para poder sobrevivir también en tantos años, ¿no? 65. Entonces, en Cuba, la represión religiosa y todas las represiones están creciendo exponencialmente desde aproximadamente el año 2017, 18, 19. El comienzo a lo mejor más evidente fue en 2019. En 2021 hubo unas manifestaciones por primera vez en Cuba en toda la historia de cientos de miles de personas, 8.000 fueron detenidas, 2.500 fueron procesadas judicialmente, todavía siguen en prisión en torno a 1.063 presos políticos. Entonces la represión en todos los niveles en Cuba se ha disparado de una manera, pero fíjate, hasta tal punto se ha disparado que el 5% de la población cubana se ha marchado en los 2 últimos años solo a Estados Unidos, sin contar Europa, Latinoamérica. 5% de la población cubana ha emigrado solo en los 2 últimos años. Y eso es consecuencia no solo de la escasez, sino también muy especialmente de la represión y la falta de esperanza en que escasez y represión se terminen en el futuro, ¿no? Javier, y por ejemplo, la Iglesia Católica, no sé si conoces muy bien cómo se las arregla ante este panorama.
Que lo conozco muy bien porque además hay sacerdotes maravillosos en Cuba. Bueno, imagínate lo que tienen que aguantar, ¿no? Y que me contaban todas las prácticas. Por ejemplo, si un párroco en una homilía dice que las pobres familias de los chicos que salieron a manifestarse el 11 de julio de 2021, en ese momento Caridad Diego, la directora, digamos, de la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba, llama al obispo correspondiente y le dice: oye, que mira, no te voy a dar permiso a la obra que tenías para la catedral de tal, pero ¿y eso? Dice: no, porque en estas circunstancias tú tienes aquí un párroco que está diciendo estas cosas en las homilías, entonces yo no voy a dar una autorización de obra más a la Iglesia Católica durante 6 meses hasta que esto cambie. ¿Qué es lo que pasa? Que pone en lucha al párroco que ha dicho esas palabras, a los obispos, a la afectación a la congregación, etcétera, y así es como Cuba consigue, atacando a los líderes y sus debilidades, porque les graba haciendo todo tipo de cosas, como cogió al cardenal Ortega, haciendo todo tipo de cosas, entonces consigue con extorsiones, con esa creación digamos, de confrontación entre obispo y párroco, con todo tipo de limitaciones, porque la Oficina de Asuntos Religiosos puede prohibir o aceptar obras, dar visas religiosas. Es la que controla todo lo que tiene que ver con las iglesias, con lo cual tiene un poder para coaccionar, y así es como lo ejercen. Y es muy triste porque hay muchos párrocos maravillosos que se juegan el tipo por la verdad, y a veces la jerarquía eclesiástica dice: bueno, pero no digas esas cosas porque al final afectan a todos, nos han quitado la electricidad, no nos dan la obra de tal, de cual. Y la iglesia tiene que ser como Jesucristo, hay que entrar en el templo a veces y tirar las mesas y decirle a los mercaderes que se vayan fuera de él, ¿no? Claro, Javier, bueno, estás hablando de todo esto, hablábamos de Nicaragua, pero ¿qué papel juega Cuba en cuanto al laboratorio ideológico que exporta su comunismo, su ideología, en definitiva, a otros países, también con el tema religioso como trasfondo? Importante, supongo, sí, ¿no? Totalmente. Sí, lo que pasa es que la metodología cubana no es fácil de adoptar. Ajá. Porque uno tiene que trabajar mucho y ser muy forofo para adoptar una metodología tan, digamos, estaliniana como la que tiene Cuba. Entonces, Nicaragua y Venezuela, ¿qué es lo que cogen? Las conclusiones de más grosas, ¿no? Hay que eliminar a la Iglesia, efectivamente. Cuba la elimina de una manera distinta. Nicaragua, como no tiene la metodología, no tiene el conocimiento, la elimina a lo bruto, y Venezuela, pues 3/4 con todo lo que hace. La influencia de Cuba en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en Argentina, para todas estas manifestaciones, para todo esto y tal, en general en Latinoamérica, es no solamente notable, es la mayor influencia de toda Latinoamérica. Y digamos, el gran privilegio que tiene Latinoamérica es que Cuba es totalmente improductiva, es decir, nunca desde que Fidel cogió el poder, no ha hecho sino parasitar a otros países, ¿no? Ya parasitó a Venezuela hasta que le sacó la sangre. Y por lo tanto no tiene la potencia económica para exportar las cosas como quisieran, pero si no, Latinoamérica hoy en día sería entera una gran cárcel.